Carlos Arellano. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellano Solórzano, complacido como siempre que nos acompañe en este recorrido que vamos a hacer por informaciones relevantes en el ámbito internacional. Mucho ha sucedido desde el pasado miércoles hasta ahora, de verdad que noticias o sucesos impresionantes, además de lo que fue la reunión la semana pasada, jueves y viernes, visita del presidente Putin a China, lo que esto significa. El fin de semana, el domingo, un fatal accidente le costó la vida al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y a su canciller, Emir Abdollahian. Esto luego de que vinieran de regreso a Irán de una actividad oficial en Azerbaiyán en la inauguración de una represa. La noticia sigue generando conmoción, implicaciones. Se están desarrollando en Irán desde el día de ayer los funerales, la ceremonia fúnebre de despedida y de honores y rendir tributo al presidente Ebrahim Raisi, a su canciller Emir Abdollahian y al resto de la comitiva que le acompañaba en el helicóptero cuando viajaban de regreso. Detalle, era un convoy de 3 helicópteros y el único que se precipitó, que se accidentó, fue el del mandatario iraní. Esto ha concitado una serie de pronunciamientos de condolencias, de conmoción, lamentando esta sensible partida. En especial, uno de esos pronunciamientos fue el de Venezuela, no solo a través de la Cancillería, sino también de mensajes escritos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter, y lo cual ratificó con una mención que hiciera en su programa Con Maduro Más de este lunes, el cual le vamos a compartir a continuación. ¿Qué dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca de la muerte de su colega Ebrahim Raisi, una vez que se confirmó el fatal desenlace de este suceso? Hoy tuve una conversación con el presidente interino de la República Islámica de Irán. Le transmití a mi hermano Mohammed y le transmití al líder supremo, el Ayatollah Khamenei, las condolencias de nuestro pueblo, el sentimiento profundo de nuestro pueblo, de solidaridad con el pueblo valiente y heroico de Irán, con la familia de nuestro amigo, nuestro hermano, el presidente Ebrahim Raisi, que partió a la eternidad. Tuvimos horas ayer domingo verdaderamente de tensión, de angustia, de preocupación, y luego en la noche, muy tarde ya para Venezuela, de dolor, recordando cada momento que vivimos de esta relación virtuosa con el presidente Ebrahim Raisi. Le transmití a nombre de Cilia, de nuestra familia, a la esposa del presidente Raisi, a sus hijas, que recibieron también a Cilia en nuestra visita ya a Irán, que estuvieron presentes acá en la visita que nos hizo el presidente Ebrahim Raisi, las condolencias y el abrazo profundo de hermanos, porque con Irán no solo podemos decir que somos amigos, que somos aliados, no. Con Irán hoy podemos decir somos pueblos hermanos. Y como pueblos hermanos, nuestra solidaridad y todo el apoyo. Presidente Ebrahim Raisi, donde usted esté, aquí tenga la confianza que Venezuela seguirá en batalla, en victoria, unido al pueblo de Irán. Bien, escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, pronunciándose este lunes acerca de la noticia del fallecimiento que se confirmó en horas de la medianoche, del domingo para lunes, en el caso del horario de Venezuela, sobre el accidente que le costó la vida al presidente Ebrahim Raisi, sobre el desarrollo de la ceremonia fúnebre. Hoy miércoles corresponde a la ceremonia oficial a la cual acuden dignatarios para expresar
sus condolencias de manera personal ante las autoridades iraníes y también ante los restos mortales de las víctimas de este accidente. Informan los medios internacionales que poco más de 40 delegaciones internacionales han acudido a Teherán, al lugar donde se le rinde tributo a las víctimas, en este caso el presidente Ibrahim Raisi. Entre esas autoridades que asistieron está la delegación de Venezuela, la cual fue encabezada por el canciller Iván Gil, quien más temprano también sostuvo una entrevista con el medio local Hispan TV, dando cuenta sobre el alcance, la significancia que tiene para nuestro país la relación bilateral muy dinámica, que no es cualquier relación diplomática, la que sostiene Caracas con Teherán. El presidente Vladimir Putin se expresó en términos muy conmovidos sobre la partida física repentina de su colega Ibrahim Raisi, también en los mismos términos el presidente de China Xi Jinping, quien fue mencionado en el editorial del Global Times, diario chino, en donde mencionó que es una gran pérdida para el pueblo iraní y que el pueblo chino también perdió a un buen amigo. Así menciona el editorial de Global Times sobre este tema y replicando palabras del presidente de China. También este diario, Global Times, el cual hay que revisar, hay que tener en cuenta, hay que leer de manera frecuente porque da una perspectiva sobre la visión que tiene China sobre temas relevantes, y la muerte del presidente iraní es un tema grueso y relevante. Destaca o menciona: la muerte inesperada de Raisi puede causar una vacante temporal para el sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei. No lo menciona, pero se refiere a él. Y causar repercusiones en la estructura de poder interna. Pero la estructura política del país persa, aún puede garantizar el funcionamiento normal de Irán. Este es el análisis que hace esta editorial del Global Times, porque se generaron expectativas sobre cuál sería la capacidad institucional de la República Islámica de Irán para poder sobrellevar este fortísimo golpe, que es la muerte de su presidente en estas condiciones. Hasta ahora se ha dicho así oficialmente, un accidente aéreo por una falla técnica. Adicionalmente, el Global Times expone o desarrolla que a pesar de este incidente de la muerte accidental de Raisi, esto puede paralizar temporalmente las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, generando más incertidumbre en los conflictos en Medio Oriente. Negociación, lo relativo al tema del desarrollo atómico por parte de Irán, el cual Occidente acusa que supuestamente sería con fines militares u ofensivos, mientras que desde Teherán se ha dicho que este es un desarrollo con fines pacíficos. Para también revisar las otras dimensiones de esta lamentable noticia, que es la muerte del presidente iraní, pulsamos el análisis del profesor e ingeniero también Nicolás Hadwa desde Chile, a quien más temprano le preguntamos sobre este tema y queríamos saber su visión sobre la pérdida que significa no solo para Irán, sino para el mundo multipolar, la geopolítica global, la muerte, la desaparición física del presidente Raisi, y si esto va a alterar de alguna forma la política exterior iraní, que con él adquirió una dinamización importante, puesto que colocó a Irán en nuevos escenarios multilaterales. En el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, Irán ingresó a esta organización con la presidencia de Raisi, aun cuando él es la continuidad de un proceso que comenzó anteriormente, al igual la incorporación de Irán a los BRICS y también ese impulso que le dio a su relacionamiento con América Latina y en especial a Venezuela. Vamos a escuchar al ingeniero y analista Nicolás Hadwa, el primer sonido que nos concedió sobre este tema. Sí, Carlos, bueno, gracias por el contacto. Específicamente, el presidente Raisi lo que hace es seguir con un proceso que colaboró estrechamente tanto con Rusia como con China y otros países, sobre todo de la Organización de Cooperación de Shanghái, y
de la creciente BRICS en la creación de este mundo multipolar distinto a este mundo unipolar dominado por Estados Unidos y sus secuaces europeos, que hacían muchas veces que gran parte de los países del tercer mundo debieran estar de rodillas frente al control, no solo político, económico, sino que habían creado una dependencia tremenda, gigantesca, que hacía que los países, que hace aún en realidad en muchas partes del mundo, que los países sean súbditos de este imperio y de esta potencia europea. Pero en el caso concreto de Irán, aquí lo que se desarrolla es una política de Irán destinada a mantener la independencia no solo de Irán, sino que también la independencia y la estabilidad de los países de Asia Occidental, y también un tremendo rol que jugó Irán en la independencia del poder imperial de los países de Asia Central. Y si nos fijamos también, aquellos países latinoamericanos perseguidos, acosados, bloqueados, agredidos por el imperio, en este caso me refiero en concreto a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Irán estuvo presente y el presidente Raisi estuvo presente incluso en los países. De modo que la continuidad que le dio Ebrahim Raisi a este desarrollo y creación de este mundo multipolar ha sido impresionante. Ahora, es evidente que la pérdida de un hombre de esas características golpea no solo al pueblo iraní, sino que a los pueblos del tercer mundo. Pero aún así, la decisión de participar del mundo multipolar es una decisión de Irán, del pueblo, del gobierno y las Fuerzas Armadas iraníes, en conjunto con los países que configuran la Organización de Cooperación de Shanghái. Me escuchamos al profesor Nicolás Hadua, ingeniero, también desde Chile, ofreciéndonos su apreciación respecto a la dimensión de la pérdida que significa Raisi, no solo para Irán, sino también para el sur global, la geopolítica en la actualidad. También destacábamos con él, le preguntábamos sobre cuáles serían las acciones más relevantes a las cuales él le pondría como resaltadora lo que fue la gestión de Raisi en la presidencia de Irán durante su gestión, la cual comenzó en 2021. ¿Cuál fue el sello que le imprimió Raisi a la política exterior persa y la cual el profesor Nicolás Hadua nos destacó y nos expuso en este análisis que nos envió y vamos a escuchar a continuación? Las principales acciones, te diría yo, que fueron justamente las que ya he mencionado. Por un lado, el estrechar relaciones con un pueblo heroico como es el pueblo venezolano y su gobierno, ayudar en todo lo que fue posible a superar gran parte del bloqueo, el boicot y los atentados, las agresiones que ha hecho Estados Unidos en contra del pueblo y gobierno venezolano, como también el apoyo a Nicaragua y a Cuba. Es decir, el gobierno de Raisi tuvo una política exterior muy destacada. El hecho también que haya sido muy respetado él en Europa es porque tenía sus características bastante marcadas que facilitaba el diálogo con todo el mundo, pero nunca se desvió de los objetivos principales y los objetivos estratégicos. Es decir, buenas relaciones intentó con todo el mundo, pero no transaba los principios políticos que había trazado la revolución de Irán. De modo que, además, durante su gobierno, Irán abre caminos en África.
ese continente tremendamente precarizado, sobreexplotado, robado y usurpado por las potencias europeas y por Estados Unidos, recibe en Irán a un aliado, recibe en Irán a un hermano, en que colabora con el desarrollo de esos países sin exigirles dependencia ni sumisión. Muy similar a lo que hace China y muy similar a lo que hace Rusia. Porque tanto Rusia como China hacen buenos negocios, buenas relaciones comerciales con los países con el cual se relaciona. No hay relaciones de sumisión, no hay relaciones de invasión, que es lo que hace el imperio, porque el imperio no acostumbra a comprar los bienes materiales o las riquezas naturales que necesita. O te provoca golpes de Estado para colocar títeres que le regalen los medios, o simplemente los invade, como lo hizo en Libia, como lo hicieron en Afganistán, como intentaron hacerlo en Cuba, como lo han hecho en Irak, en fin. Pero en la realidad de los hechos, la política de la Organización de Cooperación de Shanghái, apoyada y estimulada por Irán con la sabia dirección de ese gobierno, es lo que ha dado un tremendo impulso a los países del tercer mundo. Bien, estábamos escuchando el análisis concedido por el analista, valga la redundancia, Nicolás Jadua de Chile, acerca de el peso, la dimensión de la política exterior conducida por Ibrahim Raisi en Irán, el sello que le imprimió a la política exterior persa, y dio cuenta de las características de esta, a diferencia de la que desarrolla Occidente, en la cual no se tejen lazos de supeditación o sumisión, sino de cooperación entre ambas partes, en donde el principio que signa, que prima, sería el de la igualdad y el respeto mutuo, y también la consideración y respeto de los intereses de la otra parte. Seguimos hablando del tema. Vamos ahora a revisar con Wilmer de Pablos cuál fue el impulso que le imprimió el expresidente Ibrahim Raisi de Irán a las relaciones con Venezuela. Vamos a escucharlo a continuación. En principio, Carlos, tenemos que recordar que desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en 1999, la relación bilateral con la República Islámica de Irán se hizo muy fuerte. Pero además de esto, hay que resaltar la continuidad que en estos últimos 10 años le ha impreso el propio presidente Nicolás Maduro, quien, atendiendo por supuesto a los lineamientos en política exterior conforme al plan de la patria y aquellas líneas gruesas que nos dejó el comandante Chávez, ha permitido consolidar esta relación con el Irán. Si nosotros en este momento analizamos la última visita del presidente Nicolás Maduro a la República Islámica del Irán, donde se hizo acompañar del canciller de aquel entonces, Jorge Arreaza, y junto al canciller iraní Hussein Amin, recordamos la firma de un contrato, un convenio de cooperación por más de 20 años. En ese convenio de cooperación se conoció que las áreas estratégicas muy importantes están vinculadas al petróleo, a la petroquímica, al turismo y al sector financiero. En aquella oportunidad el presidente Nicolás Maduro invitó al presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi, a los efectos de desarrollar 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio en el oriente del país, que permita impulsar el sector del alimento, que es un tema de seguridad de Estado. Recientemente hemos sabido, por supuesto, de las cifras que nos complacen después de las infames medidas coercitivas unilaterales, donde Venezuela importaba el 87%
del alimento, y hoy la realidad nos muestra que Venezuela produce el 97% de su propio alimento. Esto significa que estamos cercanos al 100%, lo que permitiría, con una alianza bilateral de cooperación en el desarrollo de la industria alimenticia, entendiendo la transferencia de tecnología y de conocimiento para desarrollar el aparato industrial de Venezuela, que estaríamos alcanzando el cuarto sector de la economía, es decir, el sector de la exportación, una vez que por supuesto se satisfagan los mercados locales cercanos al mercado nacional y se haga la reserva estratégica a la que estamos obligados frente a las amenazas del imperio norteamericano. También es importantísimo, Carlos, señalar que en el año 2023, en junio exactamente, el presidente Raisi hizo una gira por Latinoamérica visitando Nicaragua, Venezuela y Cuba, y que en el marco de esta gira se firmaron importantes instrumentos de cooperación que amplían las áreas de cooperación en los sectores de tecnología, de defensa, entre otros. Es decir, que la actuación del presidente hoy fallecido Ibrahim Raisi en América Latina, en el mundo realmente, y sobre todo en el Medio Oriente, sin dejar a un lado la relación bilateral con Venezuela, permitió fortalecer lazos de amistad y de cooperación en una relación que es simétrica, en una relación que es respetuosa, en una relación que es de mutua ganancia, y por supuesto como parte del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, la República Islámica de Irán seguirá dándole continuidad a estos proyectos que nos relacionan a ambos países. Bien, escuchamos a Wilmer de Pablos sobre las características que le imprimió el expresidente iraní Ibrahim Raisi, las relaciones con Venezuela. Hay que recordar también que fue durante la administración de Ibrahim Raisi que se dieron una de las expresiones más sublimes de la cooperación y la solidaridad entre Irán y Venezuela, cuando teníamos el momento más delicado de la distribución de combustible bastante comprometida. Fue Irán quien envió varios buques de combustible, de gasolina, para Venezuela, y que permitieron sobrellevar esta situación. Seguimos conversando con Wilmer de Pablos, a quien le preguntamos cuánto pierde la geopolítica y el sur global con la muerte del presidente iraní Ibrahim Raisi. Esto fue lo que nos contestó. Estamos presenciando el nacimiento del nuevo orden mundial, es decir, del mundo multipolar y pluricéntrico. Irán no se escapa, por supuesto, de estos polos de poder. Estamos hablando de una economía importantísima en el Medio Oriente, que además ha establecido lazos sumamente estratégicos con el BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Unión Económica Euroasiática, y por supuesto el sur global se siente hoy consternado e impactado por su partida física. Pero recordemos, Carlos, que la República Islámica de Irán le caracteriza el desarrollo de una cultura ancestral, y que en la planificación ordinaria, en la planificación estratégica y en este caso en la planificación que llamamos nosotros sobrevenida o por contingencia, están previstos los protocolos que le darán continuidad, por supuesto, al desarrollo de la política exterior, a las alianzas estratégicas, entendiendo que tenemos amigos en común, que tenemos políticas y planificaciones para el crecimiento, pero además que tenemos enemigos en común, y todos esos escenarios deben estar previstos en el desarrollo y la continuidad que ahora le corresponde, con fundamento en ese artículo 131, a el vicepresidente, que hoy ya es presidente, y el acompañamiento que le hará el nuevo canciller, que era antes el vicecanciller. Estamos en un momento histórico muy importante,
que nos invita a observar con mucha atención estos 50 días para la transición, para la convocatoria de unas nuevas elecciones, pero que estoy seguro acompañará el sur global, es decir, Rusia, China e India, los aliados en el Medio Oriente y además África, y por supuesto no puede faltar América Latina, y en el caso venezolano el propio presidente Nicolás Maduro ha sido consternado en el momento, pero entendiendo que, como Chávez nos enseñó, los proyectos no pueden personalizarse, los proyectos corresponden a una visión estratégica del nacimiento de un nuevo orden mundial. 2:27 de la tarde, escuchábamos a Wilmer de Pablos para En Contexto Radio, desarrollando su reflexión acerca de cuánto pierde la geopolítica mundial y el sur global con la muerte repentina de Ibrahim Raisi en un accidente de helicóptero, esto el pasado domingo, cuando viajaba de regreso de Azerbaiyán a Teherán. Un convoy de 3 helicópteros, la delegación presidencial iraní de regreso, la del presidente Ibrahim Raisi se accidentó. Se habló en un primer momento de un aterrizaje forzoso, lo cual daba cuenta de la posibilidad de un espacio de buena noticia, de que hubiese podido maniobrar para poder aterrizar. Se desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate. Esto se dio con el lugar o el área de donde en aquel momento se hubiese dado el aterrizaje forzoso, a partir de la señal de teléfono de uno de los ocupantes. Se trató, de acuerdo a las versiones que han trascendido, del ayatolá, un jefe religioso regional que viajaba con el presidente Raisi, quien habría sobrevivido a la caída del aparato, pero murió posteriormente a consecuencia de las heridas. Pero esta persona habría dado la señal del incidente y despejaba o abría el espacio posiblemente a que hubiesen podido sobrevivir los tripulantes de la aeronave. Se enviaron desde Turquía un dron con las capacidades de detectar, o con la tecnología para detectar zonas de calor, lo cual fue estrechando y fue dando con el lugar con mayor precisión de donde se siniestró la aeronave. Y bueno, una vez que surgieron las imágenes y la Cruz Roja, o no la Cruz Roja, la Media Luna Roja, que estaba llevando la búsqueda, verificó que no quedó nadie con vida, en horas de la medianoche de Venezuela, los medios y las autoridades de Irán confirmaron el fallecimiento del presidente Ibrahim Raisi y sus acompañantes, entre ellos el canciller Amir Abdollahian, con lo cual se desencadenó una serie de mensajes de pesar y de conmoción por esta sensible noticia. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión de En Contexto Radio. Quiero repasar nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Estoy conectado a través de mi TikTok personal por @soyarellán. Estamos conectados también en directo, en live, a través de la cuenta de Instagram de la emisora. Esta cuenta de Instagram es @VNRadio1049FM. En Twitter, ahora X, nos puede seguir como @VNRadio1049FM. La misma dirección en Threads. En YouTube nos puedes ubicar como Venezuela News Radio, en donde nos estamos viendo. Por aquí nos transmitimos vía streaming. Podrá apreciar nuestro impresionante y hermoso background, que es la ciudad y también el Ávila. En TikTok de la radio, VN Radio 104.9FM, en Facebook Venezuela News Radio, en WhatsApp. Nuestro punto de contacto en WhatsApp, mensajería 0412-305-5927, 0412-305-5927. Y para llamadas en la cabina, en los espacios que está habilitado, 0212-240-9433. Carlos Arellán en Contexto Radio por Venezuela News 104.9 FM. Corresponde hacer nuestra pausa y vamos a seguir revisando en la segunda parte analistas que ya empiezan a ver o a considerar que lo sucedido con el presidente Ibrahim Raisi haya sido más allá que un accidente,
hasta ahora la versión oficial desde Teherán es una falla mecánica del helicóptero, pero no son pocos quienes inmediatamente se supo la noticia consideraron otra posibilidad. Entre ellos, Alfredo Jalife, analista geopolítico, quien este lunes en su emisión de Radar Geopolítico tocó el tema. Pausa y ya volvemos. FM, la verdad de Venezuela. Somos más que noticias. Más que noticia, también tenemos análisis y revisión de las perspectivas que nos ofrecen analistas, especialistas en temas destacados, en este caso en el ámbito internacional, y estamos revisando hoy con especial consideración y énfasis lo que fue la muerte repentina, en hasta ahora un accidente aéreo del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Hemos tenido la expresión del presidente de la República, Nicolás Maduro, también análisis de Nicolás Hadwe desde Chile, también de Wilmer de Pablos, quienes nos han expuesto cuánto perdió el mundo multipolar, el sur global e Irán con la muerte repentina de Ebrahim Raisi, cuánto pierde Venezuela con un hombre que llevó adelante una diplomacia dinámica con nuestro país, quien llevó a un escalón superior las relaciones que son muy buenas entre Venezuela e Irán, y las llevó a un estadio de excelencia y de dinamismo, incluso en Teherán. A propósito de la visita que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la capital iraní, se suscribieron en aquel momento 19 acuerdos, incluido un acuerdo de cooperación estratégica integral a 20 años, lo cual da cuenta de la salud y del dinamismo, del acercamiento de las relaciones entre ambos países, en este caso tratándose de Irán, una potencia. Vamos a escuchar a continuación sobre estas posibles implicación del Mossad israelí. Porque dice, circularon rumores en las redes sociales en la noche hasta la mañana de que el Mossad tenía implicación en el crash del helicóptero. Bueno, yo de inmediato, por reflejo condicionado, pensé eso, ¿para qué les miento? Pero luego vi yo que Irán está diciendo que es accidente. Bueno, pues, tienes que seguir lo que dice Irán. Pero eso no quiere decir que dejemos de pensar la otra hipótesis. No hay que dejar de pensar las otras hipótesis, así lo remarca Alfredo Jalife. También el día de ayer, RT, mientras informaba en RT en español sobre el comienzo de las actividades o las ceremonias fúnebres a Ebrahim Raisi y su canciller y el resto de los tripulantes, mencionó en ese informe que el embajador de Irán en Moscú habría dicho que su país no iba a dar una declaración final sobre el suceso de la muerte del presidente Raisi hasta que concluyeran las investigaciones, lo cual da cuenta que si bien la primera versión es la del accidente, para Teherán no estaría cerrada la posibilidad de otro escenario bastante grave, la cual sería el muy probable atentado, y a lo cual Alfredo Jalife, eso lo vamos a colocar más ahora, mencionó que esto sí sería obviamente muy grave. No hay que ser el profesor Jalife y un avesado experto geopolítico que de comprobarse este escenario gravísimo, eso tendría unas repercusiones insondables. ¿Quiénes más, aparte del profesor Jalife, consideran que muy probablemente haya sucedido algo más que un accidente o una falla mecánica en el helicóptero del presidente Ebrahim Raisi? Vamos a escuchar el tercer sonido, compañero, para la audiencia que escucha En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellano Solórzano a través de la 104.9 FM.
Pero me llama la atención, también opté, bueno, a ver qué dicen los mismos iraníes. Y obviamente eso se va a ir decantando. Ya hay expertos rusos que están estudiando qué sucedió. El mismo Irán tiene a sus expertos, el cuerpo de los guardianes de la revolución islámica, que es el verdadero poder militar tras el trono del ayatollah Jamenei. También ya mandaron a sus expertos. Obviamente la realidad se va a saber. Y si algo hay, pues sí, lo vuelvo a repetir, igual que anoche, va a arder Troya. Y si no, pues accidente, pues listo, también suceden los accidentes. Pero también me llamó la atención una frase final hoy de Executive Intelligence Review que dice que esto del accidente hay que tomarlo con pinzas, porque no hay que perder de vista el ecosistema, el momento en el que vive la región y sobre todo la mano invisible, muy vista de Israel. Bien, Alfredo Jalife, quien nos remarca que no hay que perder de vista a la hora de analizar el caso de la muerte repentina de Ibrahim Raisi, un accidente aéreo de helicóptero, hasta ahora la versión oficial. No hay que perder de vista a Israel, no hay que desestimar la pista de Israel. Sobre las consecuencias que pudiese desencadenar en caso de comprobarse esta hipótesis, y uno de los primeros en mencionarlo en los medios de habla castellana, de habla española, fue el mismo Alfredo Jalife. Lo hizo en una entrevista bastante extendida, típica, que concede RT a sus analistas, que por lo general le da 7 minutos, 8 minutos, si acaso 12. A Alfredo Jalife le dio hasta 25 minutos. No le cortaron a la hora de desarrollar esta teoría, esta hipótesis de la mano exógena que haya podido intervenir en el siniestro del helicóptero del presidente iraní Ebrahim Raisi. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de esta larguísima entrevista que concedió a RT y en donde dijo que si se llegara a comprobar este escenario, literalmente dijo, ardería Troya. Y yo tendría una dicotomía. Si es un accidente tal cual, pues como ya les había comentado como primera hipótesis, pues será un asunto meramente interno con un cambio, sin llegar a cambio de régimen. Al contrario, ahí se respeta mucho el ritual de la cuarentena, del luto, en el chiismo, como en todo el mundo árabe e islámico, y pues no va a pasar a mayores. Hay un cambio normal en los mandos y se acabó. El problema va a ser si existe el mínimo indicio de que haya habido pues una mano invisible, muy visible. Entonces ahí estaríamos ante escenarios pues casi hablamos. Yo ahorita estoy manejando el concepto de que a raíz del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que evidentemente lo han acusado de ser prorruso, de estar en contra de Ucrania. No olvidemos que los drones de Irán le han dado gran poder, gran abastecimiento a Rusia y han sido muy exitosos en la guerra también contra Ucrania. No solamente son los únicos, pero han sido muy exitosos. Entonces ahí tendríamos lo que yo he llamado, antes de este accidente entrecomillado, quizás ya entramos a una serie de Sarajevos. Es decir, no fue suficiente lo que pasó con Robert Fico y ahora pues este accidente, si resulta que sí fue un atentado exógeno, pues sí estamos, lo digo con mucha responsabilidad, ominosamente ante algo más serio, ¿no? Tipo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con el archiduque Ferdinando. Bueno. Bien, era la intervención que hiciera la noche del domingo para lunes Alfredo Jalife, analista geopolítico mexicano, al medio RT en español, en donde deslizó esta teoría del probable intervención exógena
en la muerte del presidente Ibrahim Raisi, pero remarca que hasta ahora la versión que ha trascendido de manera oficial desde Teherán ha sido la de la falla mecánica y el accidente, por lo cual las autoridades iraníes han sido muy parcas, han sido muy prudentes y desde Teherán no ha surgido hasta ahora esa posibilidad. Solo mencioné la declaración del embajador iraní en Moscú, que daba cuenta de que hay que esperar la investigación, porque muy probablemente, así como nosotros y el mismo profesor Jalife llegó a pensar la posibilidad de una intervención externa, obviamente también las autoridades iraníes lo tendrán que considerar, no son ingenuos los compañeros de Irán. Les comento que estamos conectados a través de las redes sociales, en Instagram, a través de la cuenta, aquí la tengo, @VN1049FM, estamos por X, @VNradio1049FM, en Threads, la misma cuenta, en YouTube, Venezuela News Radio, en TikTok, VN Radio 104.9 FM, esta sí tiene el punto, y en Facebook, Venezuela News Radio, son nuestros puntos de contacto. También estoy conectado por mi cuenta de TikTok, @soyarellán. A todos ustedes, muchísimas gracias por los mensajes que van enviando. Algunos deslizan al acuerdo o le dan crédito a la posibilidad de alguna intervención externa en el accidente que le quitó la vida al presidente iraní, que hasta ahora es una hipótesis, no planteada por Irán, sino por expertos y analistas que desarrollan y siguen este tema en el ámbito internacional y tomando en cuenta también antecedentes históricos en donde otros líderes, otros estadistas han perdido la vida en circunstancias bastante sospechosas relacionadas con accidentes aéreos y muy sospechosamente en un contexto o ecosistema local o internacional que lo hace muy conveniente para algunos intereses e inconvenientes para otros. Y no es el caso de Raisi, no es la excepción de que se produce en un momento muy sensible de las tensiones regionales en Oriente Medio y tratándose de una figura de envergadura que empujó, le dio un dinamismo bastante importante a las relaciones internacionales de Teherán. Hay que recordar que bajo la administración, el liderazgo de Raisi y también con la intermediación de China, por supuesto, se consiguió la reconciliación, el acercamiento, la normalización de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. También la intervención de la diplomacia iraní para pacificar el conflicto, la guerra en Yemen. También considerar el apoyo diplomático y también efectivo, dinámico de Teherán a la causa palestina y a la reacción moderada, medida, precisa y justa, fueron más o menos las palabras usadas, por Irán a lo que fue el ataque ilegal de Israel a la embajada de Irán en Damasco. 2:53 de la tarde. No me quiero despedir sin antes tocar un tema rápido y pulsar el análisis de uno de nuestros colaboradores, Tadeo Castiglione, sobre lo que sucedió la semana pasada, la visita jueves y viernes del presidente Vladimir Putin a China. Tadeo Castiglione nos comenta sobre cuál es la implicación, el mensaje que envía esta reunión, el acercamiento aún más, un paso más de la relación bilateral Beijing-Moscú, la cual se vio sellado con un atípico doble abrazo de Xi Jinping a Putin. Vamos a escucharlo y nos vamos a despedir inmediatamente termine. Lógicamente, esta visita oficial del presidente Vladimir Putin a la República Popular de China marca algo mucho más amplio que únicamente relaciones bilaterales entre dos potencias mundiales que en los últimos años se han tenido que asociar debido a tener una confluencia en común y un conflicto en común contra Estados Unidos y también los intereses occidentales que atentaban tanto contra la Federación Rusa como contra la República Popular de China.
esta trascendencia, este recibimiento de gran importancia, de una magnitud que no se veía en décadas, en los cuales con toda la solemnidad y con todos los ejes diplomáticos, un recibimiento del más alto nivel fue el que tuvo el presidente Vladimir Putin en la República Popular de China en su visita, luego de que el presidente Putin haya sido reelecto y haya recibido nuevamente todo este apoyo popular masivo por parte del pueblo ruso para que dirija los destinos de su país. Primera visita oficial del presidente Putin en su nuevo mandato, precisamente a la República Popular China. Y esto tiene una connotación, como estábamos diciendo, mucho más amplio que entre Rusia y China, sino que tiene que ver con este surgir del mundo multipolar, del desarrollo del multipolarismo, con el desarrollo de la importancia que significa el BRICS a nivel global, un nuevo eje también diplomático, pero también con un gran valor económico. Ya hemos visto que Bien, escuchamos parte de la intervención de Tadeo Castiglione, a quien agradecemos su análisis respecto a lo que fue esta visita de 2 días del presidente ruso Vladimir Putin a China, sobre el mensaje que envía esta reunión al panorama internacional para aquellos quienes pretenden separar, romper la relación Beijing-Moscú. Esta reunión dio cuenta de que esos esfuerzos han sido infructuosos por parte de Occidente. 2:56 de la tarde, ya corresponde cerrar esta emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la 104.9 FM. Nos escuchamos y nos vemos a través de las redes sociales, la transmisión en streaming a través de nuestro canal Venezuela News Radio. Disculpen que no pueda leer los mensajes que me están enviando a esta hora por TikTok. Se nos ha ido el tiempo con la revisión en profundidad de estos 2 temas, uno más que otro. Se nos fue la hora revisando las implicaciones, las repercusiones de la muerte en un accidente aéreo, hasta ahora se ha dicho en la versión oficial, del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a partir de las 2 de la tarde. Todos los miércoles a las 2 de la tarde en Contexto.